Bueno, Sebastián Piñera, quien lidera la carrera presidencial, anunció que en caso de volver a la moneda va a terminar con el Transantiago. Sin embargo, esta medida podría afectar al sistema de transporte antes de tiempo porque podría aumentar la evasión. ¿Por qué? ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Y qué le parecen estas ideas de este precandidato presidencial? Vamos a conversar con el académico de la Universidad de Santiago, especialista en transporte urbano, Rodrigo Martín, que ya nos acompaña. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, tú has sido crítico, por lo menos en este aspecto, ¿no?, de lo que dice Sebastián Piñera sobre terminar con el Transantiago. ¿Por qué? Sí, mira, yo diría que hay dos aspectos para leer esta propuesta. Primero, el aspecto técnico. Si lo vemos estrictamente en temas técnicos, la propuesta de aumentar el metro obedece a un comportamiento que está ocurriendo en Santiago hoy en día. Tenemos un traspaso de pasajeros hacia el sistema de metro, y Metro ha demostrado ser un sistema tremendamente eficiente que es capaz de generar beneficios para la ciudad. Entonces es muy razonable entender que Metro tiene que crecer y que tiene que desarrollarse de mejor manera. Lo que critico en esto es que plantear la forma, digamos, de presentar esto, fin al Transantiago, tiene mucho que ver con un eslogan de campaña, probablemente, tiene más que ver con un tema político, pero hay que tener cuidado con los efectos que produce esto en la población, porque hay que estar súper claro de que este anuncio es un anuncio a 8 años plazo. El fin del Transantiago es algo que, si se enfrenta de esta manera, con crecimiento de metro, con modificación de los troncales a vías alimentadores, que es razonable, va a ser algo que va a tomar lo que se propone, 8 años o quizá un poco más, incluso puede ser unos 10 años. Estamos probablemente en 2/3 del Transantiago y todavía nos queda mucho Transantiago por delante. Esto también debe entenderse como una mejora del Transantiago, es una optimización del sistema que está presente. Entonces, señales como fin al Transantiago son parecidas a Transantiago cero. Cuando se plantea, tarifa cero. Cuando se propone algo que es tremendamente sensible, que está generando una dificultad para la gente que se mueve en Santiago, entonces se produce una expectativa. La expectativa es compleja de manejar. Aquí hay un tema que hay que ponderar. Está el tema político, está el tema de las señales que tiene que dar un candidato, digamos, en el momento de campaña, pero también hay que considerar los efectos que produce esto en la población. Cuando se plantea este tema de fin a Transantiago, puede que haya una expectativa súper rápida de la gente de poder, no sé, cambiar y que esta cosa se va a renovar, y en realidad el proceso es tremendamente lento. Pensemos solamente en la construcción de las líneas de metro. La 3 y 6 llevan bastantes años en proceso de construcción. La propuesta dice 7 y 8, además de una serie de otros mecanismos de trenes de superficie, de proximidad. Eso por lo menos va a demorar, no sé, el próximo año no vamos a tener nada de eso todavía. Para entenderte bien, entonces tú dices que mientras ese cambio se demora y se robustece la red de metro y todo lo que se tenga que hacer, la gente podría sentir que hay justificación para no pagar y por tanto la evasión se dispara. Por supuesto, la evasión se ha disparado producto de señales que son ambiguas en general. Tenemos iniciativas que van en una dirección, después en otra. Hay falta de orden respecto a esas decisiones y eso genera, digamos, incrementa la sensación de incomodidad, de injusticia respecto a la gente. Ahora, ¿eso significa que uno no podría cuestionar el Transantiago y en el fondo no hay que hacer promesas en torno a este sistema? Porque también es legítimo y válido que algún candidato, en este caso Sebastián Piñera, u otro, o todos los otros, pongan en cuestionamiento un sistema que todavía no goza de la aprobación que se debería por parte de la gente, que tiene además una carga para el fisco súper alta. Recordemos que hay un subsidio, este es un sistema que está subsidiado, recordemos que estamos casi en un 30% de evasión. Esto además genera estos recursos espejo para las regiones, para compensar que nuestro sistema capitalino se lleva gran parte de las platas del Estado, digamos. Por lo tanto, alguien podría decir, bueno, a lo mejor el Transantiago efectivamente ha sido un muy mal negocio desde el punto de vista del dinero que se le ha tenido que poner a este transporte público. Mira, efectivamente eso es cierto. Sí, estoy de acuerdo con que el sistema requiere cambios importantes, pero creo que la señal de fin es quizá demasiado fuerte. Aquí tenemos que hacer una modificación y una mejora. Inevitablemente, mira, una cosa que hay que decir es que si bien toda la propuesta dice aumentemos las redes de metro y cubramos lo más posible Santiago de redes de metro, vamos a llegar a una cobertura de, supongamos, un 30%, 40% de cobertura. Eso quiere decir la proximidad de los habitantes de estaciones de metro, una cobertura. Va a ser inevitable la necesidad de un sistema de buses en superficie. Eso va a ocurrir de todas maneras. Entonces, asumir y dar esta idea de que vamos a solucionar todo completamente con metro es irreal en una ciudad y un presupuesto como tiene Santiago. Rodrigo, ya vamos a seguir profundizando. Sí. Quiero que me aguantes un poquito. Estábamos hablando también, y tú me estabas diciendo que de pronto se puede generar una falsa expectativa con esto de que el sistema de transporte público tenga que necesariamente pasar por un metro robustecido. No porque eso no sea cierto, porque entiendo que tú estás de acuerdo con aquello, con que el metro es la columna vertebral que debiese tener además más avance en nuestro escenario actual. Pero tú me decías que se pueden generar expectativas que a lo mejor no son fáciles de cumplir. Yo me imagino que eso tiene que ver con un tema de recursos también. Mira, lo que hay que aclarar es que en el fondo el sistema de transporte de Santiago va a ser un sistema mixto, un sistema que
va a tener componentes diversos. No hay que poner absolutamente todas las fichas en metro porque hay una inversión importante, pero también hay una deuda de inversión muy importante en lo que es Transantiago propiamente tal. Vías exclusivas que no se han terminado y una serie de cosas, sistemas de gestión de flota que no se han terminado. Yo he insistido bastante en ciertos aspectos que eran aspectos originales de Transantiago que no se cumplieron. Entonces tenemos ahí una deuda y necesariamente va a funcionar el sistema de buses en superficie complementando el metro. O sea, es una cosa que va a existir. Ahora, la propuesta de Piñera dice eso, ¿no? Sí. Habla de buses más flexibles. Yo no habla sé. de alimentadores. Y también habla de un sistema de rieles. Sí, eso se refiere a metrovías, trenes de superficie. Hay varios proyectos. Está este tren de superficie de Vitacura a La Barnechea Las Condes y también los trenes de aproximación. Incluye el proyecto futuro de Melipilla, está el tren ANOS. Todos estos sistemas de transporte un poquito más largos, digamos, que son para periferias. Ahora, eso no es que vaya a pasar un tranvía por el centro de Santiago. No. El centro de Santiago tiene línea 1, eso ya está. Y deberíamos distribuir de manera más racional todos los recursos. Pero bueno, el punto uno es que esta expectativa está tendiendo a ver, digamos, excesivamente la solución en el metro y creo que hay que entender que el sistema va a ser mixto, va a tener un sistema complejo y tenemos deudas pendientes en inversión en lo que es Transantiago hace mucho tiempo y eso de todas maneras va a haber que solucionarlo en algún momento. Ahora, otro punto que es importante respecto a esto es el financiamiento propiamente tal del sistema. Invertir en metro tiene un rango de costo que son entre 70 y 75 millones de dólares el kilómetro, más o menos eso. La línea 3 y 6 fueron casi 3.000 millones de dólares que se invirtieron en el desarrollo de esa línea y estamos hablando ahora de las 7 y 8. La línea 7 que se propone es una línea paralela a la línea 1 que tiene un efecto bastante importante en términos de descongestión de la línea 1. Va a generar un desahogo en ese punto. Tiene un impacto probablemente muy fuerte dentro de la ciudad. La línea 8 es una línea distinta, es una perpendicular que va hacia La Pintana, donde tenemos el corredor de Santa Rosa. Y habría una especie como de reemplazo de lo que es el corredor de buses de Santa Rosa. Y por lo tanto ahí desincentivarías el uso de buses claro, y lo motivarías el uso de metro. Lo reemplazaría completamente. Y lo que habría que hacer ahí son buses alimentadores que lleguen a las estaciones de metro y que permitan un movimiento más fácil en ese sector. Ahora, las inversiones de eso hay que entender que son bastante importantes. O sea, se va a producir en un escenario de crecimiento de metro una necesidad de recursos grande y tenemos ya el aviso de la presidenta Bachelet de que la línea 7 se estaba postergando por falta de recursos. Por tanto, hay un tema ahí que es bien complejo de resolver. Ahora, ahí se abre la posibilidad de concesiones. Incluso esta propuesta de Sebastián Piñera lo indica. No dice necesariamente que van a ser concesiones, pero dice que puede ser con financiamiento estatal o concesiones. Como que hay que analizarlo al momento de tomar estas decisiones. Digamos, positivo, viable, beneficioso tener un sistema de concesiones dentro del metro, porque algunos dicen que podría terminar pasando lo que pasa hoy con el Transantiago, donde tendrías distintos operadores y en el Transantiago pasa que no todos los operadores tienen el mismo rendimiento. Hay algunos que operan bastante bien y otros que han sido francamente un desastre. Mira, hay una diferencia con eso porque el metro, primero, el monto de inversión es absolutamente distinto. O sea, un operador de Transantiago versus un concesionario, digamos, de una red de metro, implica un monto de inversión tan distinto que probablemente sería en otra categoría de concesiones. Otro tipo de empresa, además, la que puede acceder a concesionar parte del metro que además, hay otro punto que es que, en el fondo, estando metro, tendríamos una empresa estatal paralela. Por lo tanto, habría una especie de benchmarking, una comparación, digamos, con empresa estatal, con la cual tendría que compararse cualquier concesionario que llegara a trabajar como operador de una red de metro. O sea, hay un estándar alto. Sí, tendría un estándar alto de comparación. Pero de todas maneras hay un tema de fondo que tiene que ver con la filosofía de la concesión, porque finalmente la concesión va a requerir un contrato de licitación bastante preciso, porque lo que se está haciendo es precisamente lo mismo que el Transantiago, que es entregar a operadores privados un servicio que es de una necesidad muy crítica dentro de la ciudad. Por lo tanto, hay que cuidar eso, los plazos de las concesiones, y aparecen las mismas preguntas de nuevo que teníamos con el Transantiago. Yo creo que aquí hay que buscar mecanismos diversos de financiamiento. Sí, está bien si es que no existen recursos, no hay manera de obtenerlos, tener algún pie pensado en temas de concesiones, pero hay que ser muy cuidadosos en los contratos. Pero también hay otra dirección, que he insistido un poco en eso, que es la vía de permitir un financiamiento estatal de una manera, digamos, más eficiente, que tiene que ver con la captura de plusvalía. Captura plusvalía de la inversión de metro. Para esto, insistir en algo, metro y estos proyectos de metro grandes que están apareciendo van a tener un impacto tremendo en la ciudad, no solamente en términos de movilidad, sino también en términos de valor de suelo. El aviso de las líneas 3 y 6, ya hay estudios que analizaron que el crecimiento, digamos, el cambio de valor de suelo de las zonas de Providencia con las líneas 3 y 6 había llegado hasta un 88%. Entonces tenemos cambios tremendos en el valor de suelo cuando se incorporan nuevas líneas de metro. Ese valor de suelo está siendo traspasado directamente a la especulación inmobiliaria, porque ese terreno simplemente sube de valor y lo toma el mercado inmobiliario, construye y vende. El Estado podría generar mecanismos de captura de ese cambio de valor de suelo para reinvertir eso en sus proyectos de metro.
mecanismos muy simples, como se hace en otros países, que es un impuesto específico a cercanía de infraestructura. Por ejemplo, decir, si yo construyo sobre una red de metro, tendré que pagar un impuesto específico a ese edificio en relación a la cercanía que tengo con el metro y el beneficio que me produce estar cerca de metro. O incluso algunos mecanismos de gestión más eficientes, como por ejemplo que el Estado adquiera ciertos terrenos estratégicos vinculados a metro y que licite lo que son proyectos posteriores en ese lugar. Entonces, un cierto rol de gestión inmobiliaria por parte del Estado y entender que Metro y algunas entidades estatales pueden tener una capacidad de gestionar la ciudad y no solamente dejarlo en manos del mercado y la especulación inmobiliaria, podría ser un gran mecanismo también de capturar esa plusvalía y poder generar un financiamiento más fácil para lo que son estos futuros. Ahora, esto no está en la propuesta de Sebastián Piñera y entiendo que hasta ahora, por lo menos yo no se lo he escuchado a ninguno de los candidatos. Es algo que hemos conversado incluso nosotros en otras entrevistas. ¿Hay alguien que lo recoja? ¿Hay países que lo hacen en el mundo? Sí, perfectamente. Japón, donde el propio Estado puede hacerse, digamos, tomar estos terrenos y sacarle rendimiento para aumentar las arcas fiscales. Es donde tenemos, primero, empresas estatales dedicadas al tema del transporte 100%, o sea, estamos trabajando con empresas que son completamente estatales y en donde tenemos una relación con el Estado que es diferente. Como te decía, en Japón se hace, tenemos países en donde eso sucede y no hay un problema en hacerlo, perfectamente se puede. Pero aquí tenemos un modelo en donde nos basamos fuertemente en el mercado. Estamos entendiendo que la concesión hacia privados es el mecanismo de salida de casi todos los problemas y el Estado no debe involucrarse en ningún tipo de gestión que tenga que ver con emprendimiento o con algún tipo de negocio inmobiliario. Creo que en cierta medida ese modelo nos está filtrando en todos los aspectos de la sociedad. Y la ciudad es probablemente algo en lo cual tenemos que buscar mecanismos más eficientes para funcionar porque tenemos ya problemas bastante complejos. El tema de la gestión de la ciudad, el tema de la gestión del transporte, tiene que buscar actualizarse con mecanismos más eficientes porque si no vamos a estar siempre dependiendo de una inversión extranjera, vamos a estar entregando cosas que son tremendamente críticas para el funcionamiento de la ciudad en manos de privados y vamos a tener una dificultad de control. Creo que eso es un cambio que hay que hacer. Ahora, nadie lo recoge, así que todavía no sé si está en carpeta. ¿Cuánto metro debiese tener Santiago? ¿Cuánto nos falta para completar y tener un sistema suficientemente robusto donde los buses funcionen efectivamente como un alimentador de metro y no como una estructura que va por tierra haciendo más o menos lo mismo? Claro, eso depende del balance que queramos lograr, porque hay un tema que se analiza, hay estudios hechos, por ejemplo, por ATIFA, por Empuje, de la cobertura que tiene el metro en Santiago. Nosotros tenemos una cobertura de 17% en estos momentos, o sea, 17% de los habitantes están a menos de 5 cuadras de la estación, con línea 3 y 6 llegamos a 24%, y la pregunta es hasta dónde queremos llegar. Eso, ¿hasta cuándo Singapur propuso 80%, por ejemplo. Singapur quiere tener un 80% de cobertura de metro. Madrid tiene 50, Singapur, por supuesto. Madrid tiene 50. ¿Qué sería realista para Chile? Mira, aquí es una decisión política y económica, pero probablemente los rangos razonables dentro de un país latinoamericano, una ciudad como Santiago, deberíamos estar más cercanos al 40%, tratar de aproximarnos a un 50% de cobertura. Pero eso requiere una inversión gigantesca en metro. Es muchísimo más de lo que tenemos ahora, es muchísimo tiempo en construcción. Pero insisto, eso no elimina los buses. Los buses van a ser un componente de este sistema, que es inevitable. El Transantiago como tal va a seguir existiendo mucho tiempo más y va a tener que evolucionar y no tenemos que abandonarlo. Es un sistema que tiene que mejorarse, tenemos que optimizarlo en cierta medida, integrarlo y entender que Transantiago no quiere decir solo un bus antiguo que está en la calle, sino también el sistema de movilidad integral de Santiago, que incluye metro. Yo también leí, aparte de tus reacciones el día de ayer, de tu opinión, y tú decías con el Transantiago, de todas maneras se pueden rescatar aspectos que son relevantes, por ejemplo, cómo ha cambiado el hábito de las personas respecto de cómo utilizar los buses, etcétera. La pregunta es si lo que se ha aprendido y lo positivo que se le puede sacar al sistema tiene relación, se condice o vale la pena respecto de lo que el sistema cuesta. No, eso... o si habría que necesariamente pensar en otro tipo de sistema. Yo no sé si podemos llegar... Además, aquí hay un tema de tarifa para las personas. Muchas veces se ha dicho que el Transantiago hoy día vale mucho menos de lo que valdría si el Estado no lo subsidiara. ¿Podemos pensar en un buen sistema de buses, digamos, que alimenten el metro, pero a una tarifa prudente como la del Transantiago hoy? ¿O necesariamente terminar con el Transantiago y terminar con el subsidio significaría que hay que pagar mucho más por movilizarse en Santiago? Bueno, primero no hay ningún sistema público de transporte, digamos, transporte público que no sea subsidiado por el Estado. Necesariamente tiene que haber un componente. Pero el problema de fondo, que me parece que estamos entrando en un tema que me interesa mucho, es que el problema económico del Transantiago tiene que ver con un problema no solo del sistema de transporte, sino de la ciudad. Santiago es una ciudad que tiene una segregación socioespacial tremenda y ese es el problema fundamental de la movilidad de Santiago y se
se traduce en un problema del Transantiago y muchas veces se ve solo desde la ingeniería de transporte y solamente desde el modelo de movilidad que tenemos. Pero la segregación socioespacial hace que la gente que tiene menos recursos en la ciudad tenga que moverse más, estén localizados en lugares que son más distantes de las fuentes de trabajo, dediquen más tiempo de su vida a estar subido arriba de una micro, pasar entre, no sé, 2 horas al día arriba de una micro, incluso más en algunos momentos, y además que ese costo de transporte para los que tienen que moverse más sea mayor en relación a sus ingresos. Entonces el problema no es un problema solamente de este modelo. Obviamente el subsidio es necesario. Los costos que tiene el sistema de transporte van a ser subsidiados siempre, pero el valor que tenemos tiene que ser leído en relación a la realidad socioeconómica de esta ciudad. Esa segregación hay que entenderla y hay que comprender que no es plano Santiago, no es homogéneo para nada. Y entonces cuando planteamos un costo específico, estamos planteando una vara que va a tratar, digamos, de afectar a todos los habitantes de igual manera. Y eso hay que leerlo con cuidado. Porque, ahora, pero ¿cómo se podría hacer distinto, digamos, con tarifas diferenciadas? Por supuesto. O sea, ¿qué son tarifas diferenciadas? No es que se le va a cobrar más y menos según la persona, sino que hay mecanismos de pago que son diferentes. Tarjetas mensuales, por ejemplo, que es una cosa... subsidios más directos a las personas. Subsidio a la demanda es un tema que está en discusión hace mucho tiempo, que es generar un subsidio específico a sectores socioeconómicos más necesitados. ¿Y eso a través de qué? Por ejemplo, tarjetas de pago mensual. Tarjetas que uno permita, por ejemplo, pagar el mes completo, 40 viajes al mes, por ejemplo. Por menos dinero. Por menos dinero, claro, y que pueda ser incluso o subsidiado por parte del Estado o subsidiado por parte de los empleadores, que descuenten de impuestos el pago que se le está haciendo a sus empleados por moverse. Además, en Colombia, por ejemplo, existe un mecanismo, el SISIBEN, que es equivalente al análisis socioeconómico que tenemos en Chile, en donde se decide que a ciertos estratos se les subsidia, igual que los adultos mayores, igual que los escolares, a ciertos niveles socioeconómicos se les subsidia específicamente ese boleto mensual, por ejemplo. Entonces tenemos que generar una lectura de la realidad socioeconómica de la sociedad de Santiago para poder dar una respuesta que esté más de acorde a lo que necesitamos como movilidad. Eso es probablemente una de las raíces de los problemas de la evasión, es una de las raíces de los problemas de la movilidad en general en Santiago, y eso hay que enfrentarlo. Y como digo, independiente de que tengamos una propuesta de crecimiento de metro, una propuesta de un cambio completo del sistema, los buses van a existir y la segregación socioespacial de Santiago va a seguir existiendo, es algo que está. Y tenemos que leerla de buena manera, no podemos simplemente... ponerlo en línea, digamos. Sí, porque si tenemos un crecimiento futuro de metro y solamente lo pensamos desde el modelo económico y de la concesión y buscar empresarios de Dubái que vayan a hacer funcionar líneas de metro en Santiago, estamos viendo el problema en términos de la operación económica. Pero también vamos a tener que entender que va a haber micros funcionando y que esas micros van a ser abastecedores y van a estar funcionando probablemente sobre los sectores más socioeconómicamente más bajos y donde vamos a necesitar más apoyo. Respecto de eso y de cómo se pone en línea el sistema de transporte con las necesidades de la ciudadanía, con las desigualdades que puede tener una ciudad como Santiago, que es sumamente desigual, ¿tú dirías que efectivamente es un buen plan que se avance ahora, por ejemplo, a la línea 7 y luego a la línea 8 y la línea 7 particularmente? Porque hay algunos que dicen no, porque ahí se favorece, por ejemplo, al sector oriente de la capital, porque nuevamente tendrías una paralela como la línea 1, digamos, haciendo más o menos el mismo tramo y llevando a la gente de poniente a oriente y nuevamente de oriente a poniente, pero privilegiando al sector más acomodado de Santiago, que está justamente en el sector oriente. La línea 7 y 8 son muy diferentes en términos de impacto social. ¿De quién beneficia? Claro. Ahora, es curioso el tema del beneficio porque la línea 7 conecta Vitacura con el sector poniente, ¿verdad? Tenemos una línea paralela a la 1. Pero, claro, ahí hay un punto que tiene que ver más con la congestión y saturación del sistema actual, porque la línea 1 está recibiendo una serie de líneas paralelas que están generando congestión en los puntos de transbordo. Entonces, esta línea paralela básicamente lo que hace es, en cierta medida, como actualizar la capacidad de movilidad oriente-poniente del sistema. La línea 1. Sí, tiene que ver más con eso. No es un tema que tenga tanto impacto social, a pesar de que la movilidad principal de Santiago es sur-poniente-nororiente y al revés, ¿verdad? Ese es el movimiento que tenemos y esta línea 1 consolida, digamos, esa movilidad principal de la ciudad y el respaldo lo que haría sería básicamente descongestionarla, bajar la saturación que tiene la línea 1. La línea 8 es probablemente una línea que tiene un impacto social mucho más grande. Tiene que ver con sectores que necesitan más movilidad y existen muchas otras, digamos, que tienen que ver más con eso. Pero hay un tema ahí que debiera balancearse, porque hay cosas que tienen que ver con el sistema propiamente tal y otras que tienen un impacto social. Rodrigo, una de las cosas que a mí más me preocupa, no solo en transporte público, sino que en varias de las políticas públicas de Chile, es que se tiende a prometer cosas que exceden al periodo presidencial al que está aspirando determinado candidato, que por un lado podría estar bien, pero por otro lado uno se pregunta si eso tiene sustentabilidad cuando después tú tienes un giro
o un cambio de signo político, si es que en Chile se piensan las cosas a largo plazo o aquí llega un gobierno y desarma todo lo que hizo el anterior, que es lo que lamentablemente hemos visto en un montón de cosas. Y tengo yo la sensación de que lo que ustedes hacen también en la Universidad de Santiago es tratar de tener políticas estructurales, así como en educación tú tienes que tener a lo mejor bases curriculares de acá no sé cuántos años. Claro. En transporte probablemente también hay que pensar como en la ciudad del siglo XXI, en años, mucho más allá de los 4 años de gobierno. En ese sentido, primero, está bien que Sebastián Piñera proponga algo que excede a su eventual, si es que llegara la moneda, plazo presidencial, a su mandato, y cómo hacemos para que esto sea sustentable y en definitiva haya cierto consenso político y técnico también para seguir adelante con un plan de fondo. Sí, mira, totalmente de acuerdo con eso. Creo que las políticas tienen que ser pensadas a largo plazo. No podemos seguir trabajando simplemente en planes que logren tener un efecto dentro del periodo presidencial. También nos pasa lo mismo en los periodos de alcaldes, por ejemplo, cuando se hacen operaciones comunales, los planes reguladores, por ejemplo, no se hacen porque están, digamos, exceden de repente los periodos y se van a cosas más inmediatas que tienen un efecto mayor. Tener un plan de 8 años, 10 años en transporte es súper razonable y es lo que deberíamos esperar. Es muy sensato hacerlo. Lo que es curioso es que sea, como dices tú, un plan que trata de, en cierta medida, no hacer una retroexcavadora, pero decir fin al Transantiago en cierta medida es una especie de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es como decir, olvidémonos de la política anterior y planteemos una nueva. Entonces, bien y mal, el largo plazo es súper razonable, tenemos que tener políticas largas, pero también hay que pensar cuáles son las continuidades, qué es lo bueno, qué es lo que funciona, y no este enfrentamiento, digamos, de decir, ok, se acabó, fin al Transantiago, fin. O sea, tú dirías que el Transantiago tiene cosas rescatables. Absolutamente. Que Sebastián Piñera podría hablar de mejorar el sistema actual y no de ponerle fin a este sistema. Creo que así lo hubieses propuesto tú. Yo hubiese propuesto una evolución, una mejora, una optimización, quizá incluso un cambio en la estrategia, pero el fin es tremendamente radical, y lo que me preocupa de eso es un poco esta señal de cambiar todo, desarmar todo y partir desde cero. Creo que el Transantiago es un proceso mucho más complejo que una orientación política. Es mucho más allá que un partido político o que un presidente. Es una cosa que tiene que ver con todos los ciudadanos de Santiago, digamos. Nos afecta fuertemente. Y no porque alguien sea de un signo político distinto va a echar abajo todo lo que se ha hecho. Ahora, los más críticos te preguntarían probablemente qué rescatarías tú del Transantiago. Hay gente que tiene una pésima opinión y otra gente que no, y además ha habido cierta evolución respecto de cómo partió el sistema. Hay que retrotraerse también al inicio del Transantiago, que fue absolutamente caótico, respecto de lo que tenemos hoy, donde sí se ha ido mejorando el sistema, no a los estándares que a lo mejor a todos nos gustaría, pero sí hoy día hay una mejor percepción ciudadana. Es que hay que lidiar siempre con la realidad. Nosotros tenemos un proyecto que inicialmente fue probablemente mal dimensionado en algunos aspectos, pero que se fue corrigiendo en el tiempo, que asentó una mala calidad de servicio, que generó una percepción negativa, pero hay factores positivos, como lo que es la tarjeta VIP, la integración de tarifa, que es un factor tremendamente positivo para el funcionamiento de toda la ciudad en general. Tenemos además un mecanismo, digamos, que empezó un buen camino, que son las vías exclusivas, que no se completaron, pero que se empezó, el recambio de buses, ahora tenemos la nueva licitación, y hay serie de pasos que se están haciendo en una buena dirección. La nueva licitación incluye cosas como mejoramiento de los estándares de los buses, el Euro 6, el Euro 6, perdón, y tenemos ahí una serie de cambios positivos. Pero hay que leer las cosas no tan blanco y negro. Creo que aquí hay que tratar de entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo continuamos, cómo avanzamos sin tener que hacer este corte radical respecto a lo que se está haciendo. Transantiago tiene que cambiar de todas maneras, tiene que evolucionar, tiene que mejorar. Y hay cosas que son naturales. El cambio hacia metro es algo que está ocurriendo producto de la localización de los habitantes de esta ciudad. Como se veía en la última auditoría de Transantiago, la cantidad de validaciones VIP está variando hacia metro y bajando desde los buses. Los buses están bajando su carga. Y eso tiene que ver con localización en la ciudad. La gente se está localizando más cerca de las líneas de metro porque les da una calidad de vida mejor. Esas 2 horas que la gente podía pasar en la micro, ahora se pueden acortar y además puede confiar en los horarios de pasada del metro si está viviendo en un lugar que quizá puede ser más denso, quizá puede ser un poco más incómodo o más chico el departamento, pero está más cerca de la línea 1. Y eso densifica la ciudad, tiene efectos bastante positivos en otros aspectos y cambia los hábitos de Santiago. Entonces, hay una serie de consecuencias que hay que leer y la tendencia al metro, como digo, es una cosa que está ocurriendo. No es una novedad, no es un descubrimiento. El metro va a ser utilizado en mayor medida y tiene que ir en esa dirección. Para ir finalizando, no solo esta propuesta habla de más metro y estos buses más flexibles que serían unas especies de alimentadores, sino que también propone este sistema de rieles que yo te decía, que no sé qué te parece, y también más ciclovías. Me imagino que es importante contar también con esa posibilidad, cuando más gente hoy día transita en bicicleta y donde también la bicicleta se ha transformado en una alternativa a ese colapso del Transantiago inicial. Sí.
Mira, la intermodalidad también es algo que hay que considerar fuertemente. El movimiento y la aproximación a estaciones de metro a través de ciclovías o la generación de ciclovías, ya tenemos un aumento, un incremento bastante grande en términos de uso de bicicleta, pero tenemos que incorporarlo a sistemas que dentro de las propias estaciones existan lugares donde dejar las bicicletas, transformarlo en algo más instalado. Y mientras más se desarrollen distintos modos de movimiento, esta ciudad va a ser más eficiente. Tenemos que ser conscientes de todos ellos. Por lo tanto, el metro es un componente fundamental, los que mueven más gente, los buses en segundo lugar, pero tenemos que ver todos los otros sistemas, el arriendo, las bicicletas compartidas, ¿verdad? Las bicicletas particulares con estacionamientos, todo eso hay que desarrollarlo de todas maneras y generar un sistema integral para esta ciudad. La movilidad es el tema, no es el Transantiago, es la movilidad en Santiago. Si es que hay que hacer, digamos, un cambio de enfoque, yo creo que acá este cambio de Transantiago a algo más quizás sería involucrar la multimodalidad de Santiago, entender cómo se mueven todos estos sistemas y quizás transporte metropolitano podría ser el nuevo nombre, si es que se va a cambiar de alguna manera. Pero tenemos que ver una lógica integral para la ciudad de todos estos sistemas que permitan moverse de mejor manera. Bien, pues bien interesante el tema. Es una cosa muy estratégica para una ciudad como Santiago, que ya es una ciudad súper exigida y que ojalá se pueda ir poniendo más amigable en el tiempo. Así que probablemente vamos a estar profundizando y vamos a ver qué otras propuestas hay, qué tan en línea están con esto que está diciendo Sebastián Piñera. Hay cierto consenso, sí, en que el metro aquí es muy fundamental y hay que ver también lo que digan los otros candidatos presidenciales. Gracias, Rodrigo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Una buena jornada, ¿no? Gracias.